esta sesión. ¿No me escuchan? ¿Me ven todo perfecto? Súper, qué vergüenza con ustedes el retraso de hoy, pero el tema del tráfico en Bogotá hoy está una locura con este paro, pero me alegra verlos nuevamente en esta sesión y hoy con un invitado de oro, que es el doctor Amílcar Acosta Medina. En nombre de Colombia Líder, doctora Amílcar, le damos la bienvenida en nombre de nuestra directora Karen Labrador Araujo y todos los aliados que hacen parte de Escuela de Gobernantes de Colombia Líder, como son la CAS y USAID a través del proyecto Integre. Para nosotros es un gusto tenerlos en la tarde de hoy. Esta semana y estas últimas semanas del diplomado nos hemos visto un montón, lo cual nos alegra bastante. Entonces me permito dar la bienvenida a la sesión de hoy en nuestro diplomado de Escuela de Liderazgo para el Fortalecimiento Democrático en la región Caribe, Alfonso López Isa. No sé, querido Marco Tulio, si antes de presentar acá al doctor Amílcar Acosta, quieras dar como un saludito. Gracias, Jesse, por, por la oportunidad. Amílcar, muchas gracias por permitirnos y compartir esos saberes y esa experiencia que a lo largo de tu trayectoria, tanto personal como profesional, has demostrado ese interés por la construcción de una mejor sociedad, por la construcción de una región que es como la nuestra, la región Caribe, y pues no, honrados de poder contar contigo. Hemos desarrollado ya casi el 60% del diplomado, hemos tenido todas han sido muy buenas los aportes y las intervenciones de quienes te han antecedido. Estamos en el momento más álgido, quizás, el punto más alto del diplomado, porque ya tenemos las definiciones, tanto las normativas como las de desarrollo normativo, como las constitucionales, la teoría, la historia, ya hemos armado el rompecabezas que diseñamos para poder lograr esta escuela de liderazgo. Y sé que a partir de hoy, después de tu intervención, vamos a tener el panorama mucho más amplio, mucho más concreto, y nos vamos a permitir, con base en lo que tú nos vas a compartir, empezar a perfilar ese sueño que se ha venido construyendo desde nieto y hasta nuestra fecha. Y la verdad, pues, ¿quién mejor que tú que nos puedas seguir generando ese vasto conocimiento que tienes sobre el tema? Amílcar, para Jesse y para todos, pues ahorita tú lo vas a citar en tu hoja de vida, pero Amílcar tiene una condición muy especial, igual que como la tiene Eduardo Verano, es que Amílcar viene desde abajo en la construcción de su carrera política, fue concejal, fue senador de la República, ha ocupado cargos ministeriales y el último escenario político que desarrolló fue haber dirigido la RAP Caribe. Entonces, autoridad total para, para compartirnos la cátedra de hoy. No siendo más, nuevamente, Amílcar, mil gracias. Te cuento que este ejercicio fue diseñado específicamente para nuestra región, para la región Caribe, con el apoyo de Colombia Líder, pero hemos recibido con mucha alegría ciudadanos de otra parte del país, de acá de Cundinamarca, de Los Llanos, de Boyacá, de Chocó, del Cauca. Es decir, pues el espectro se abrió y eso es un buen indicador porque nos señala que el camino que necesita el país recorrer para llegar al Estado-región está en fortalecer las regiones autónomas de planificación. Dicho lo anterior, pues iniciemos porque estamos ansiosos, la verdad, porque Amílcar pues nos nutra de más información y nos comparta toda esa experiencia que él tiene recabada. Nuevamente, Amílcar, mil gracias. Pues mi querido Marco, te cuento que te voy a tomar la palabra en lo que dijiste es de un sueño llamado Rap Caribe y para nosotros desde Colombia Líder al estar acá apoyando, le damos también las gracias a las entidades aliadas como fue la iniciativa Casa Loma, el Centro de Pensamiento para el Caribe, para la Fundación Universitaria de los Libertadores, para la Konrad Adenauer, para USAID y pues para Rap Caribe, que hacer este diplomado para nosotros siempre
pues la verdad hoy es un sueño y es un orgullo porque es la primera vez que desde Colombia Líder con 18 años de trayectoria estamos haciendo este tema y sé que para todas las personas que están asistiendo de otras regiones, sé que se van a ir ávidos de conocimiento hoy y hoy les quiero presentar al invitado de oro que tenemos hoy, que es el doctor Amílcar Acosta Medina. Él es miembro número 1 de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y también es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Es presidente del Congreso de la República y es ministro de Minas y Energía de Economía Regional. Yo sé que por acá le manda un saludo muy especial a la doctora Edith Camerano, que es una persona que admiro y que quiero mucho, fue decana mía de la universidad y gracias a ella estoy acá en este rol desde Colombia hace más de 8 años, doctora Milcar, entonces para mí también es un orgullo tenerlo con nosotros en la tarde de hoy. Entonces, bienvenido, doctora Milcar, este escenario es suyo y para todas las personas recuerden que ya está el chat activo para que le vayan haciendo las preguntas al doctor Amílcar. Espero que lo aprovechen y que se vayan llenos de conocimiento de todo lo que él nos va a contar hoy. Doctora Amílcar, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti y por tu conducto a Colombia Líder, saludando también a Marco Tulio y celebrando que este sueño se haya vuelto realidad de este diplomado que se venía hace mucho rato planteando la necesidad, porque es una necesidad, y encontrar pues el apoyo, además de la Universidad Libertadores, USAID, Konrad Adenauer y desde luego la región administrativa y de planificación del Caribe. Entrando en materia, podemos empezar diciendo, y si movemos la presentación por favor, que en el siglo XIX se planteó dos grandes tensiones. La una fue proteccionismo versus librecambismo. Y la otra tensión tuvo que ver con el federalismo y el centralismo. Juan José Nieto, un personaje caribe, el único negro que ha ocupado el solio de Bolívar y que estuvo por muchos años invisibilizado. Juan José Nieto fue muy amigo que antes de ser presidente de este país, el único negro que ha ocupado esa posición, fue presidente del Estado soberano de Bolívar. Y entonces se planteó y entonces resulta que en una carta que le escribió a su amigo Santander, manifestó que él era federalista por opinión informada y no por caprichos del corazón. Rafael Núñez, a la sazón, siendo Juan José Nieto presidente del Estado Soberano de Bolívar, se desempeñó como su secretario. Para aquel entonces, y se desempeñó como su secretario, y para entonces Rafael Núñez, al igual que Juan José Nieto, comulgaba y militaba en las filas del radicalismo liberal. Y fue así como, por aquel entonces, manifestó, estamos hablando hacia el año 1853 aproximadamente, que la federación
o sea, el régimen federal, era nuestra tierra prometida. ¿Seguimos? Pero más adelante, Rafael Núñez renegó del radicalismo liberal y pasó de considerar el federalismo como la tierra prometida a plantear, en cambio, que el régimen federal era lo peor que le había sucedido a Colombia, y le atribuía todos los contratiempos que había tenido Colombia y el Estado colombiano. Y fue así como se aproximó ideológicamente a Miguel Antonio Caro, exponente del conservadurismo de la época, y ya antes, como dije, Núñez había manifestado su aversión por el federalismo, de manera que no fue difícil que Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro se hicieran el propósito de impulsar un modelo centralista a contrapelo del régimen federal que desde los años 50 del siglo XIX se prolongó hasta el año de 1886. Es célebre aquella frase de Núñez cuando dijo que la Constitución de 1863 había desaparecido y que ardía en la humareda, y no se refería propiamente él a una deflagración, sino al hecho de que se había dado esa batalla entre el radicalismo liberal y las fuerzas más retrógradas del país, que tuvo su final, su desenlace, con una derrota del radicalismo liberal en la famosa batalla de la Humareda. Fue así como se allanó el camino para la constituyente que le dio vida a la Constitución de 1886, que hizo tabla rasa del federalismo, le puso término a ese largo ciclo que tuvimos de régimen federal en Colombia, y a cambio del régimen federal se estableció en la Constitución de 1886 una fórmula que yo no dudo en calificar de dicotómica, en el sentido de que se establecía que Colombia era una república unitaria regida por una centralización política y una descentralización administrativa. Pero, a decir verdad, durante más de 100 años que imperó esta Constitución de 1886, tuvimos más descentralización política que de descentralización administrativa. Ahora bien, ¿seguimos? Yo quiero resaltar la anterior, por favor. Yo quiero resaltar este hecho que muchas veces ha pasado inadvertido, la siguiente, y es que con la Constitución de 1886 se dio un acto de expropiación a las regiones con este artículo 202, que dice a la letra: pertenecen a la República de Colombia los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecían a la Unión Colombiana el 15 de abril de 1886. En segundo lugar,
los baldíos, minas y salinas que pertenecían a los estados, estamos hablando de los estados soberanos, su dominio lo recobra la nación. Y tercero, las minas de oro, de plata, platino y de piedras preciosas que existen en el territorio nacional pasaron también a manos de la nación. Es importante aquí aludir a algo a lo que me referí con ocasión de la reforma que en su momento se hizo del régimen de las regalías en el año 2011. El entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aduciendo de que el subsuelo es del Estado, en consecuencia, todos los departamentos y municipios del país, productores y no productores, tenían derecho a beneficiarse de las regalías y que él no entendía el por qué más del 70% para la época de esas regalías se concentraban en municipios y departamentos productores. Ignoró él este hecho histórico, porque en su momento las regalías nacieron como una especie de indemnización, de compensación a las regiones productoras, a los estados soberanos, de aquello que se les había expropiado. Y esa era la explicación del por qué las regalías se concentraban en las regiones productoras. Ahí fue cuando surgió aquello, esa expresión que se volvió peyorativa de la mermelada, porque decía el exministro Juan Carlos Echeverry que había que esparcir la mermelada, es decir, las regalías, en toda la tostada, es decir, en toda la nación. Con este acto se consumó la expropiación que en 1886 se le hizo a las regiones que, repito, recibieron a cambio una indemnización que ahora se les desconoció flagrantemente con el acto legislativo 05 del 2011. Cierro ese paréntesis para continuar. Paso a resaltar otro hito muy importante en esta tensión entre región y centralismo, que fue el de la constitución de la Liga Costeña el 12 de enero de 1919, catalogada acertadamente por el historiador caribe Eduardo Posada Carbó como una expresión de poder regional. Más adelante, otro hito importante se dio en 1975, cuando nace el llamado Sistema Integrado de Planificación Urbana y Regional del Caribe, SIPUR, del cual Ramiro Fernández Badel fue su gran inspirador, su gran impulsor, y fue un verdadero Quijote que se recorría con un maletín en la mano, departamento por departamento, gobernación por gobernación, gobernador por gobernador, vendiendo su idea de la importancia de la integración regional. ¿Seguimos? Luego vendrían los foros costeños. Los foros costeños se constituyeron un escenario por excelencia de la dirigencia de nuestra región Caribe para discernir, para debatir todo lo concerniente a la problemática económica, social y ambiental de nuestra región. El primero de ellos, que fue en Santa Marta, se enfocó en un diagnóstico de nuestra región para identificar aquellos proyectos de la mayor importancia para su desarrollo económico y social. Indudablemente, el momento cenital
diría yo, de estos foros costeños fue la concreción del Plan Regional de Desarrollo denominado Un viaje hacia el futuro. Primer plan regional de desarrollo, no solamente de la región Caribe, sino del país. Ninguna otra región en Colombia se había dado un plan regional de desarrollo como nos lo dimos en la región Caribe, el cual le fue entregado en el Centro de Convenciones en Cartagena al recién elegido presidente de la República, Belisario Betancur. ¿Seguimos? En el transcurso de esos foros costeños, surgió la idea y se desarrolló y se debatió de la importancia de que la región Caribe se constituyera como entidad territorial. Pero ese sueño de nuestra región, podríamos decir que fue prematuro, porque el país no estaba preparado. Tanto más en cuanto que con la Constitución vigente de 1886, solamente podían ser entidades territoriales los municipios, los departamentos y los distritos, y pare de contar. Era impensable entonces que la región como tal se pudiera constituir como entidad territorial sin modificar la Constitución. Y para aquel entonces, a diferencia de hoy, realmente este movimiento, esta fuerza que irrumpía del autonomismo, estaba casi que confinada a la región Caribe, a diferencia de lo que ocurre hoy, que este es un tema vital y que todas las regiones del país se han percatado de la importancia del ejercicio de su autonomía. Por lo tanto, era muy difícil lograr que se pudiera modificar la Constitución solamente para darle respuesta a un movimiento, a un anhelo de una sola región del país. Se planteó entonces una alternativa, porque uno de los propósitos de constituir la región como entidad territorial era que pudiéramos incidir en el diseño de las políticas públicas. Se planteó entonces una alternativa, porque así como existe un Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, ¿por qué no plantear la creación de algo análogo, que pudiera existir un Consejo Regional de Política Económica y Social, CORPES? Esto terminó en la expedición de la Ley 76 de 1985, mediante el cual se creó, así se denominó, la región de planificación de la costa atlántica, y facultaron al gobierno para crear 4 regiones de planificación más, completando 5. Y la explicación del por qué esas regiones de planificación se les dio la denominación de CORPES es por esa aspiración que tuvimos de la existencia de los consejos regionales de política económica y social, CORPES. Ahora bien, los CORPES funcionaron hasta el año 1999. Me cupo el honor de haber sido el primer coordinador del primer CORPES que se creó, que fue el de nuestra región Caribe. Y ahí tuvimos de segunda a bordo a Elvia Mejía, que después me sucedería en la coordinación. ¿Qué es básicamente qué logramos con la existencia del CORPES de la región Caribe? En primer lugar,
un mayor empoderamiento de la región. En segundo lugar, una mayor y mejor interlocución frente al gobierno central, porque teníamos una sola voz. Se logró el incremento de la participación de la región Caribe en el presupuesto general de la nación. Pero para llegar a eso, lo primero que tuvimos que hacer fue lograr, con el apoyo de la bancada costeña, se denominaba en aquel entonces, para que el presupuesto se regionalizara. En lugar de tener partidas globales, pudiéramos tener una regionalización de las partidas presupuestales y así saber cuál era la participación que tenía nuestra región en el presupuesto general de la nación. Y así pudimos percatar que nuestra participación se limitaba aproximadamente a 8.5%. Adquiriendo conciencia de que esa participación era una participación exigua e injusta con nuestra región, fue como, con la cohesión que se logró de la bancada costeña y con el apoyo técnico que le daba el Corpes a la bancada costeña a través de su unidad técnica, logramos subir esa participación hasta un 24%, es decir, casi triplicamos la participación de la región Caribe en el presupuesto general de la nación. ¿Seguimos? Luego vendría, tuvimos un largo vacío desde el año 2000, cuando desaparecieron los Corpes. No obstante, que en su momento se estableció a través de una ley extender la vida de los Corpes hasta que los Corpes se pudieran convertir en regiones administrativas y de planificación contempladas en la Constitución de 1991. Pero desafortunadamente no se le dio continuidad a los Corpes. Desde luego en esto tuvo mucho que ver el afán de planeación nacional de deshacerse de los Corpes, que siempre lo vieron, como seguramente ven ahora la RAP, como un estorbo. Pues bien, en la Constitución Política de 1991 se dio un cambio de la mayor importancia. El artículo primero estableció que Colombia es un Estado de derecho organizado en forma de república unitaria. En eso es igual a la Constitución de 1886. Descentralizada, podríamos decir que coincide con la Constitución del 86, con autonomía de sus entidades territoriales. Esta es la gran novedad que nos trae la nueva Constitución de 1991, que lo remacha, por decirlo coloquialmente, el artículo 287, cuando establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses. ¿Seguimos? Bueno es diferenciar la autonomía con respecto a la descentralización. Yo suelo citar a Javier Henao Hidrón, que fue presidente del Consejo de Estado, un gran jurista paisa que ya no está entre nosotros, que él hizo esta diferenciación, a mi juicio, muy acertada. Se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa. En cambio, la autonomía se entiende como la capacidad de decisión política. En este sentido, indudablemente, que la autonomía es un paso más adelante con respecto a la descentralización. ¿Seguimos?
Como ya dije anteriormente, las regiones no se podían constituir como entidades territoriales porque la Constitución de 1886 no lo permitía. En la Constitución de 1991, entonces, así como se dio un paso adelante, pasando del concepto de descentralización al de autonomía, ahora en el artículo 306 se dijo que 2 o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación. Miren la diferencia con los CORPES, que los CORPES solamente eran regiones de planificación. Ahora se abre la posibilidad de que las regiones se constituyan como regiones administrativas y de planificación. También se diferencia las regiones administrativas y de planificación, RAP, del CORPES, en que ésta tiene personería jurídica. Los CORPES no tenían personería jurídica. Además, la región administrativa y de planificación tienen autonomía, la que no tenían los CORPES. Tanto es así que yo, que era el coordinador del CORPES, estaba en la nómina de planeación nacional. Y a mí me sucedió, cuando, como ya lo dije, Elvia Mejía. Y en algún momento no era difícil que ello pasara, conociendo todos el temperamento y la personalidad de Elvia, entró en contradicción con el director de Planeación Nacional. ¿Y qué pasó? Pues la declararon insubsistente, simplemente porque ella discrepaba, defendiendo los intereses de la región, con los criterios de planeación nacional, porque siempre se ha dicho que los jefes siempre tienen la razón. Entonces, autonomía no tenía el CORPES. La RAP sí tienen autonomía. Quienes designan al gerente de la región administrativa y de planificación son los propios gobernadores. Y el gerente le rinde cuenta es a los gobernadores, no a Planeación Nacional. No es subalterno de Planeación Nacional. Y además, la RAP tiene patrimonio propio. El CORPES no tenía patrimonio propio. El Fondo de Inversión Regional, que eran los recursos con que funcionaba el CORPES, lo manejaba Planeación Nacional. Hasta para comprar una resma de papel tenía que ser con el consentimiento de Planeación Nacional. Y el artículo 307, por fin, abre la posibilidad de que las regiones se puedan constituir como entidades territoriales. Pero viene el pero. Este artículo estableció que el paso previo para que se pueda avanzar hacia la constitución de la región como entidad territorial era la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, esa que llamó en su momento Orlando Falborda, Caribe, que fue uno de los cerebros de todo este proceso, la llamaba la ley madre. ¿Seguimos? Pero ¿quiénes hicieron posible que se diera este paso tan importante para las regiones en la Asamblea Nacional Constituyente? Pues los delegados que tuvo la región Caribe en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Veamos quiénes fueron ellos. Que yo no dudo en ponerlos en un cuadro de honor. ¿Seguimos? Ahí lo ven ustedes. Orlando Falborda, que ya lo cité. Eduardo Verano, que fue constituyente, además fue ministro de Ambiente y
por tercera vez se desempeña hoy como gobernador y preside actualmente la región administrativa de planificación del Caribe, el exministro Carlos Rodado Noriega, Juan B. Fernández, que fue director del periódico El Heraldo, Eduardo Espinosa, que fue también coordinador del Corpes, y Raimundo Emiliani Román, a quien todos le debemos los famosos puentes festivos. ¿Seguimos? Pero ¿qué ha pasado después de expedida esa constitución con estas normas tan importantes, tan de avanzada, tan beneficiosas y tan auspiciosas para el desarrollo y la integración de las regiones? Durante estos 33 años de vigencia de la Constitución política, lo que hemos tenido, y por eso traigo el símbolo del cangrejo, que no hemos tenido sino un proceso de recentralización. En lugar de avanzar de la descentralización hacia la autonomía consagrada en la Constitución, lo que hemos tenido durante estos años es un retroceso en materia de descentralización. ¿Seguimos? Una de las primeras manifestaciones de esa recentralización y de concentración de los recursos públicos en cabeza de la nación fue la abolición de los fondos de cofinanciación. Esto tiene una historia que la quiero abreviar. Cuando en el año 1968 el presidente Carlos Lleras Restrepo tramitó una reforma de la Constitución, que fue cuando se creó el situado fiscal, que es una bolsa de recursos que se le transfieren a las entidades territoriales, porque nadie avanzó más en descentralización que Carlos Lleras Restrepo. Pero tuvo resistencia en el Congreso para la aprobación de esta reforma y tuvo que ceder, y ahí nacieron los auxilios parlamentarios, que posteriormente dieron lugar a muchos escándalos de corrupción y fueron abolidos. Abolidos los auxilios, nacieron entonces los fondos de cofinanciación, que consistía en que en el presupuesto general de la nación había unos recursos a los que podían acceder las entidades territoriales para cofinanciar proyectos estructurados, identificados y priorizados por parte de los departamentos y de los municipios, y se podían jalonar recursos de la nación, del presupuesto general de la nación, financiando el 70%, por el estilo de lo que hoy ocurre con las soluciones de transporte masivo, en donde las capitales de los departamentos ponen el 30% y la nación el 70%. Esto tuvo de bueno que estimuló el esfuerzo fiscal en las regiones, porque si un gobernador sabía que si arbitraba los recursos para apropiarle el 30% del valor de un proyecto, podía jalonar el 70% de la inversión en el mismo, pues eso estimulaba, repito, el esfuerzo fiscal. Pero ¿qué sucedió? Pretextando actos de corrupción, en lugar de reemplazar la forma como se podían transferir recursos, esos recursos de la nación a los territorios, se optó por abolirlo. Es decir, para matar las pulgas, mataron el perro. Esos recursos de cofinanciación los perdió la nación y se concentraron, los perdió la región y se concentraron en cabeza de la nación. Posteriormente, surgirían los llamados cupos indicativos, que también dieron lugar a controversias
y a escándalos de corrupción por la desviación del espíritu que tenía la asignación de estos recursos en beneficio de las entidades territoriales. ¿Seguimos? Pero indudablemente que ¿seguimos? El mayor daño que se le ha hecho a las regiones, que dio lugar a una mayor concentración de los recursos, ¿seguimos?, en cabeza de la nación y en detrimento de las entidades territoriales. Se me fue la señal. Fue lo que sucedió con el Sistema General de Participaciones. Perdí la presentación. Dame un segundito que acá Marco tuvo un inconveniente, pero ya está volviendo a ingresar. Ya. Marco, ¿me confirma si ya puedes compartir pantalla, porfa? Ya, listo. ¿Seguimos? Entonces decía que en la Constitución de 1991 se estableció en el artículo 357 el llamado Sistema General de Participaciones de los Departamentos y Municipios, que era a lo que me refería anteriormente, que habíamos heredado del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, del situado fiscal, y se estableció que los recursos de este Sistema General de Participaciones se incrementaría de una manera progresiva, de tal manera que la participación de los recursos del Sistema General de Participaciones que se transfieren a las entidades territoriales fuera cada vez mayor en los ingresos corrientes de la nación. ¿Cuáles son los ingresos corrientes de la nación? Básicamente, el recaudo de impuestos por parte de la nación. En los ingresos corrientes de la nación no entran, por ejemplo, los créditos que contraiga la nación para financiarse, como tampoco entran los recursos que arbitre la nación a través de los planes de privatización. ¿Seguimos? José Antonio Campo, el exministro, nos dice que para ponderar la importancia de este sistema general de participaciones, dice que para fortalecer la inversión social territorial, la nueva Constitución estableció una creciente participación de los departamentos y municipios en los ingresos corrientes de la nación. La Ley 60 de 1993, que la reglamentó, desarrolló este principio, generó un fuerte aumento de los ingresos recibidos por las entidades territoriales por este concepto, que pasaron del 2% del Producto Interno Bruto en la segunda mitad de los años 80 al 4.5%, es decir, se duplicaron a finales de la década del 90 y de una quinta parte a cerca de la mitad de los ingresos corrientes de la nación. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Aquí quiero resaltar un hecho importante, y es que cuando usted mira cuáles son las fuentes de ingresos de los departamentos, se encuentra usted con que
indudablemente los recursos que se transfieren a través del Sistema General de Participaciones constituye la principal fuente de financiamiento de los departamentos, casi el 50%. Y se observa cómo los recursos propios son muy limitados. Seguimos. Y aquí pueden observar ustedes cómo, con el paso de los años, la participación de los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones en los ingresos totales de los departamentos ha sido creciente. Seguimos. Pero ¿qué es lo que ha venido pasando durante estos 33 años de vigencia de la Constitución Nacional? Se ha venido dando lo que yo he denominado la descentralización disfuncional, que consiste en trasladarle funciones y competencias a las entidades territoriales, departamentos, municipios y distritos, pero sin recursos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 356 de la Constitución Política, que establece que no se pueden trasladar funciones y competencias si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumir esas funciones y competencias. ¿Seguimos? Aquí yo quiero mencionar solo algunas de esas funciones y competencias que le han sido trasladadas sin recursos a las regiones: gestión del riesgo, ley de víctimas, gestión ambiental de las cuencas de los ríos, atención a desplazados y al adulto mayor. En materia de salud, la atención a la población no asegurada, unificación de planes obligatorios de salud, los programas de la mujer, en fin, pero yo quiero poner el ejemplo más patético de esto que estoy diciendo. Es lo que pasó con el programa de alimentación escolar, el PAE. Resulta que el PAE nació en el bienestar familiar. La responsabilidad de atender el plan de alimentación escolar era del bienestar familiar. Con los años y con el propósito de reducir la deserción escolar y retener los estudiantes en las escuelas, ese programa pasó al Ministerio de Educación. Y cualquier día una ministra de Educación resolvió por sí y ante sí, mediante un decreto, trasladarle la responsabilidad del PAE a los departamentos, y los recursos que estaban apropiados en el presupuesto general de la nación para esos propósitos, se dispuso trasladarlo para un programa que era el programa bandera de esa administración, que era Serpilopaga. Y tuvieron entonces los departamentos que asumir con cargo a sus propios recursos la financiación del PAE. ¿Seguimos? Pero indudablemente el daño mayor, fíjense ustedes, se trasladan funciones sin recursos, pero además de esto le quitan recursos a las entidades territoriales. En lugar de transferirle más recursos, se los quitan. Y esto fue lo que pasó con el acto legislativo 01 del 2001 y 04 del 2007. ¿Seguimos? Este es el acto legislativo 01 del 2001. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Aquí les va a quedar la presentación completa. En aras de la brevedad, estoy pasando estos slides. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos?
Seguimos. 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 Pare ahí. El anterior. Ponemos la anterior. La siguiente. Esa. Fíjense ustedes el impacto que ha tenido en las finanzas territoriales estas dos reformas, la 01 del 2001, que tuvo como pretexto que como en el año 1999, recordarán ustedes, tuvimos en Colombia una recesión económica que se reflejó en el año 2000 en una caída importante de los recaudos, de los ingresos corrientes de la nación. Con ese pretexto dijeron, la nación no está en condiciones de cumplir con lo que está establecido en la Constitución. Te vamos a hacer, introducir un artículo transitorio mientras se sobrepone la nación de esta situación fiscal, y se expidió el acto legislativo 01 del 2001, desvinculando el incremento de los ingresos por este concepto a las entidades territoriales de los ingresos corrientes de la nación. Y más bien lo que hicieron fue establecer un crecimiento acordes con la inflación. Pero llegó el 2007, cuando debía terminar la vigencia del artículo transitorio, y volvieron a incluir otro artículo transitorio extendiendo la vigencia de esa norma, porque es que en este país no hay nada más permanente que las normas transitorias. Pues bien, este dato que está en pantalla es de un estudio del Banco de la República que muestra cómo entre el año 2002, que entró en vigencia el acto legislativo 01 del 2001, hasta el año pasado, las regiones, departamentos, municipios y distritos han dejado de recibir 387 billones 953.907 millones de pesos. Eso es mucha plata. Imagínense que esto es casi las 2/3 partes, equivale a 2/3 partes del presupuesto general de la nación de este año, que es algo más de 500 billones de pesos. Y quiero llamar la atención sobre un hecho. Estos recursos de la bolsa del Sistema General de Participaciones tienen destinación específica a salud, a educación, agua potable y saneamiento básico. Un peso que se le quita al Sistema General de Participaciones, y no nos quitaron un peso, sino 387 billones, son recursos que se le están quitando, o mejor, se le quitaron durante estos años anteriores a la salud, a la educación, al agua potable y al saneamiento básico. Continuamos. Seguimos. Seguimos. Quiero citar la anterior. Quiero citar al exministro y exconstituyente Carlos Rodado Noriega cuando dijo lo siguiente: en nuestro país no se ha optado por una descentralización fiscal genuina, es decir, aquella que les permitiría a los gobiernos subnacionales recaudar sus propios impuestos para financiar sus gastos, sino que el énfasis se ha colocado en una descentralización espuria, en la que el gobierno central recauda los impuestos más importantes y dinámicos y luego transfiere una porción de ellos a los entes territoriales que tienen la obligación de ejecutar un libreto prediseñado. Al supeditar la autonomía local a los recursos del nivel central, se mantiene prácticamente inmodificado el modelo centralista que ha
prevalecido desde la colonia. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Es importante aquí hacer un paréntesis. En el año 2019 se creó por parte del Congreso de la República, facultó al gobierno para integrar una misión de descentralización que analizara especialmente lo concerniente al sistema general de participaciones. El gobierno Duque integró esa comisión mediante este decreto y se nombró como director a Indalecio Restrepo. Desafortunadamente, cuando la misión estuvo a punto de presentar su informe ya en este gobierno y sus recomendaciones, se malogró con la salida de Jorge Iván González de Planeación Nacional y ese informe está engavetado. No obstante que esta ley facultó para que se creara esta misión de descentralización, pero que el resultado de esta misión se pusiera a consideración del Congreso de la República. Pues no, está engavetado y este sería un llamado a nuestros legisladores, a la bancada del Caribe, para que desengaveten este informe, que sería muy útil conocerlo para poder seguir impulsando la autonomía y la descentralización. ¿Seguimos? Cierro para volver sobre lo que acabamos de escuchar que dijo el exministro Rodolfo Noriega, que esto le da toda la razón. Fíjense ustedes, entre el año 2000 y el 2022, el Congreso de la República, a instancias del Gobierno Nacional, ha aprobado 14 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la nación, ninguna para arbitrárselo a las entidades territoriales. Esto explica lo que mostré hace un rato de cómo los recursos propios en los departamentos y municipios, en lugar de crecer, decrecen. ¿Seguimos? Aquí pueden ustedes observar reforma tributaria. Tras reforma tributaria, ven ustedes cómo asciende esa línea verde que sube en ascensor y de cómo esta línea amarilla, que son los municipios, la participación de los municipios en los recaudos, y la línea azul, la participación de los departamentos que suben por la escalera. Ven entonces ustedes que la distancia es cada vez mayor. ¿Seguimos? Y esto se refleja en lo que ustedes observan en pantalla, de cómo los recursos están concentrados en la nación. De cada 100 pesos que se recaudan, la nación se queda con 89. A los departamentos le llega el 4% y a los municipios el 7%. ¿Seguimos? Traigo esto simplemente para mostrar el contraste entre lo que pasa aquí en Colombia y lo que pasa en otros países como Brasil, como España, como Alemania y como Suiza, en donde los estados tienen una participación mucho mayor a la que se nos da aquí a nivel de Colombia. ¿Seguimos? También en este caso, el Congreso de la República, en la ley 1943 de reforma tributaria del año 2018, le ordenó al gobierno integrar una comisión de estudios del sistema tributario territorial para que analizara los tributos territoriales existentes y le recomendara al gobierno y al Congreso cómo fortalecer la fuente de recursos propios de las entidades territoriales. Fíjense ustedes, este informe se entregó desde julio del 2020 y lo engavetaron. Esta es la hora en que ni el Congreso ni la opinión pública
conocen de ese informe y de sus recomendaciones. ¿Cómo sería de interesante conocerlo, desengavetarlo? ¿Seguimos? Pero esta sí es la tapa de lo que ha venido siendo la concentración de los recursos en cabeza de la nación. Y es que a raíz de la pandemia en el año 2020, el gobierno nacional expidió el decreto 444 creando el Fondo de Emergencia FOME. Y como había que buscar fuentes de financiación, pues lo que más a la mano encontró el gobierno fue los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, tanto del Fondo de Ahorro y Estabilización como del FOMPED, y tomó 14.8 billones de pesos sin informarle siquiera, y mucho menos impedirle el consentimiento a los dueños de esos recursos, que son los departamentos y los municipios. Y esta es la hora en que no se sabe cuándo será ese cuándo, que esos recursos les serán reintegrados a las entidades territoriales. Y no estamos hablando de una bicoca, estamos hablando de 14.8 billones de pesos. ¿Seguimos? En medio de todo este proceso que hemos trajinado y en el cual el gobernador Verano ha tenido un gran liderazgo, como lo tuvo en la convocatoria de este voto Caribe el 10 de marzo del 2010, que obtuvo 2.502.726 votos. ¿Y qué planteaba este voto Caribe? ¿Seguimos? Ese voto Caribe, que contó con tanto respaldo en la región, planteaba una expresión regional a favor de la constitución de la región Caribe como entidad territorial de derecho público con autonomía para la gestión de sus intereses, que promueva el desarrollo económico y social de nuestro territorio dentro del Estado y la Constitución colombiana. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Pero ya les decía, el prerequisito establecido en la Constitución para que se pudieran crear las regiones administrativas y de planificación y luego las regiones como entidad territorial era la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Pues bien, ¿qué pasó? Que estando en campaña el presidente Santos en Valledupar, se le hizo una encerrona por parte de la dirigencia regional reclamando su apoyo en su gobierno para que se expidiera esa ley orgánica de ordenamiento territorial. Y él firmó ese compromiso y lo cumplió, solo que lo cumplió a medias, porque la ley que salió, llamada Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, no es ni orgánica, ni es de ordenamiento, ni es territorial. Yo no dudé en calificar esta ley como inicua, inocua y vacua. ¿Por qué? Porque toda ley lo que debe es desarrollar el precepto constitucional. Y esta ley lo único que hizo fue transcribir lo que estaba en la Constitución en esta Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Es decir, esta Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial no es aquella que mencioné yo, que llamaba Orlando Falborda como la ley madre. De manera que todavía nos están debiendo la verdadera Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. ¿Seguimos?
Pero esa ley orgánica de ordenamiento territorial que fue expedida en el 2011, tuvieron el cuidado de dejar establecido que las regiones administrativas y de planificación, que son el paso previo a las regiones como entidad territorial, no se podían financiar ni con recursos propios, ni con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, ni con recursos provenientes del Sistema General de Regalías. Es decir, las regiones administrativas y de planificación nacieron muertas. De allí que hubo la necesidad imperiosa, y en esto jugó nuevamente un papel de liderazgo Eduardo Verano, para impulsar una ley de fortalecimiento de las RAP, es decir, que las RAP pudieran tener fuentes de financiación. Y así fue como nació esta ley 1962 del año 2019 y que fue reglamentada por el decreto 900 del año 2020, que le abre la posibilidad de que la región administrativa y de planificación cuenten con varias fuentes de financiamiento. ¿Seguimos? En mi concepto, las RAP están llamadas a servir de bisagra entre nación y región, están llamadas a articular e integrar la gestión administrativa y de planificación a nivel regional sobre la base de los principios constitucionales de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad. Su misión, lo creo yo, es la de propender por el desarrollo económico, social, regional, de manera incluyente y sostenible. ¿Seguimos? Yo no me canso de repetir que la meta, ahí sí como dijo Núñez, el radical, no Núñez, el regeneracionista, que la región como entidad territorial y por qué no hacia el futuro los estados autonómicos deben ser para nosotros la tierra prometida. Por eso yo he dicho que las regiones administrativas y de planificación deben servir como una especie de escala técnica para llegar a las regiones como entidades territoriales. ¿Seguimos? Yo quiero resaltar un paso de la mayor importancia que dimos a nuestro paso por la región administrativa y de planificación que me encomendaron el 1 de febrero del año pasado poner en marcha, y eso hicimos, trabajando 24/7 con el apoyo de un equipo formidable, no propiamente de la RAP, porque prácticamente el equipo de la RAP se redujo, además de mi coordinación, a 2 personas más, pero con el apoyo, porque la necesidad tiene cara de hereje y despierta la imaginación. Creamos un grupo de apoyo que denominamos el voluntariado de la RAP, en el cual recibimos el apoyo entusiasta de profesores, de investigadores, de centros de pensamiento, de las cámaras de comercio, de los gremios de la región, para hacer posible la formulación de la versión preliminar del Plan Estratégico Regional del Caribe, y que en este momento está en su fase de avance para llegar a la versión final de este plan estratégico regional, sin el cual no teníamos el reconocimiento por parte del Gobierno Nacional, de Planeación Nacional, del Ministerio del Interior. Era un prerequisito para poder tener el registro oficial
como ya lo tenemos en la RAP. Y en esto jugó un papel principalísimo en la coordinación de ese voluntariado Elvia Mejía. ¿Seguimos? Para terminar, yo quiero dejar la inquietud de las iniciativas que en estos momentos están sobre el tapete y que están siendo motivo de discusiones, de análisis, de convocatorias y que van todas en la misma dirección. Seguramente habrán otras iniciativas, pero yo quiero fundamentalmente resaltar estas tres. Una iniciativa que viene liderando el gobernador de Antioquia de un referendo por autonomía fiscal. En segundo lugar, está la iniciativa de las regiones autonómicas que lidera el actual presidente del Senado de la República del Caribe, Iván Name, que logró su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y que viene adelantando una serie de audiencias públicas en distintas regiones del país. Y por último, está la iniciativa que cursa en estos momentos en el Congreso de la República para un proyecto de acto legislativo mediante el cual se busca modificar el sistema general de participaciones para fortalecer los ingresos los ingresos del sistema general de participaciones, retomando la senda de crecimiento que fue establecida por el constituyente en 1991, tendiente a llegar al 46.5% de los ingresos corrientes de la nación hacia el año 2034, partiendo del 24% que es en lo que estamos actualmente. Con esto concluyo y si hay alguna pregunta o consideración que tengan a bien plantear, pues estamos a la disposición de ustedes. Tengo por acá una manito arriba, voy a ver por acá. Raimundo, ya puedes hablar. También tengo a Álvaro Lastra, también ya puedes hablar. Raimundo y todo el mundo. Sí, señor. Ya están por acá los dos, ya tienen el micrófono para que hablen. Álvaro, te escuchamos. Sí, buenas noches. Amílcar, gracias y muchas felicitaciones por esa excelente exposición, como siempre. Acabas tu conferencia mencionando lo relativo a la idea del gobernador de Antioquia sobre un posible referéndum. Quería saber qué piensas tú sobre eso. Bueno, sobre eso yo puedo decir lo siguiente. Yo tengo mis reparos, tengo mis reservas, en razón de que esta iniciativa, que se parece mucho a la que planteó en su momento el expresidente Álvaro Uribe cuando fue gobernador, que habló del federalismo fiscal, que consiste básicamente en que los recaudos de los impuestos en los distintos departamentos se queden en los departamentos, se invierta en proyectos de ese departamento. Entonces, este sería un juego de ganadores y perdedores. ¿Quiénes serían los ganadores? Pues desde luego, aquellos departamentos que como Antioquia tiene mayor desarrollo productivo, mayor desarrollo industrial. Y por qué no señalar también de Chiripa, también se beneficiarían departamentos que como el Cesar y la Guajira operan en ellos empresas multinacionales
que le tributan al gobierno nacional. Quiero resaltar de cómo lo que paga el Cerrejón o lo que paga Drummond como impuestos de renta es el doble de lo que pagan por concepto de regalías. Y como es bien sabido, no todas las regalías se quedan en estos dos departamentos, sino que nos toca repartirlo, como ya lo dije, con el resto del país. De manera que este sería un juego de ganadores y perdedores en un país en donde tenemos enormes brechas interregionales que con una iniciativa como esta se ahondarían. Ese es como mi criterio. Aló. Te Aló, escuchamos, ¿puedo Raimundo. hablar? Sí, señor, te escuchamos. Hágale, Ray. Milker, en primer lugar, felicitaciones. Yo cada vez que te oigo aprendo más cosas. Naturalmente, muchas veces te he escuchado las mismas ideas, pero siempre enriquecidas. Me pasa eso contigo. Siempre algo nuevo. Hombre, Amílcar, es que Eduardo Verano nos dijo hace poco en este curso que él era partidario de encontrar un consenso nacional alrededor de toda esta temática. Entonces, fíjate, está el proyecto de reforma tributaria para las entidades territoriales, del cual tú sabes bastante de eso porque lo empujaste siendo director de la Federación de Departamentos. Eso quedó ahí. Ocampo alcanzó a decir que haría la reforma tributaria territorial, pero ni pensarlo ahora con la situación que tiene ahora Petro de crisis nacional. Eso no veo ambiente para que este ministro de Hacienda y este presidente promuevan esa reforma tributaria territorial. Están las tres iniciativas que tú mencionas. Adicionalmente está el informe de la misión de descentralización que tú también mencionaste, que termina en un proyecto de reforma del sistema general de participación. El presidente Petro alcanzó a decirlo. Sinceramente, yo no creo que en este gobierno se haga ese acuerdo, ese consenso, pero sí creo que es posible que se avance el debate y que pueda darse lo que Eduardo Verano está proponiendo dentro de 1 año y medio, 2 años, incluso aprovechando el debate ahora que viene para congresistas y presidencia de la República, y se llega al punto de resolver los problemas de descentralización para recursos departamentales y recursos municipales y también los de las regiones. Yo pienso que eso podríamos apostarle más bien a eso para hacer un gran acuerdo nacional que se identifique cuáles son los elementos de una posible reforma constitucional o de ley. Me parece que deberíamos apostarle a eso, que es como más factible que aspirar a soluciones de corto plazo, porque este gobierno definitivamente tiene unos problemas fiscales y de otro tipo que no tiene capacidad para mover esos temas tan complejos. No sé qué, estoy pensando eso, no sé qué se te ocurre a ti. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, a pesar de que en una cumbre de gobernadores que tuvo lugar en Cartagena, el presidente Petro le dio su apoyo a la Federación de Departamentos y a los gobernadores para avanzar en este proyecto de acto legislativo. Sin embargo, no se ha visto el apoyo del ministro del Interior y no vemos que en la agenda de gobierno se le haya dado la prioridad que le dieron a los proyectos de gobierno, que como pensiones, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma de la educación, que hoy se hundió, no le ha quedado espacio realmente, o mejor, no le ha dado espacio el gobierno en la agenda legislativa
para que este proyecto pueda avanzar. Y si no avanza lo de la región, lo de el acto legislativo que fortalezca el sistema general de participaciones, veo más difícil todavía que propuestas como la de Estado autonómico o de profundizar la descentralización tenga cabida en este gobierno. Que dicho sea de paso, y es algo que pasé por alto decirlo, en Colombia la centralización además se ve exacerbada por el presidencialismo, toda vez que en Colombia el presidente de la República es además jefe de Estado, es jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Y si no nos avispamos al paso que vamos, aquí vamos a llegar es a un absolutismo presidencial. Y la región Caribe ha sido víctima de esto. Recordemos por qué no se hicieron los Juegos Panamericanos en Barranquilla, simplemente por una decisión o falta de decisión del gobierno central. ¿Por qué está en problemas la ejecución del proyecto el proyecto ambiental el de Cartagena, de Bolívar, del canal del dique. que está en problemas, el canal del dique, porque se le dio la gana al Ministerio de Ambiente de poner palos en las ruedas, exigiendo que había que hacer, que había que tramitar una licencia ambiental para un proyecto que precisamente está orientado al medio ambiente. Entonces, esto todo obedece a que en Colombia todas las decisiones cada vez se concentran más en el gobierno central. Yo creo entonces, Amílcar, que vamos a tener que jugar, invitaría a Lastra también, y si está aquí con nosotros Germán Bula, a seguir insistiendo en la posible unión de voluntades de todo el país para que haya un solo proyecto que se discuta a partir del 2026 en todas estas temáticas de reformas dirigidas a fortalecer a los territorios en Colombia. Definitivamente, porque ya no se trata tanto de competencias, a mi juicio, Amílcar, porque ya hay suficientes competencias en las modificaciones que se han hecho en las leyes. Ahora es un problema más que todo de recursos, de financiamiento. Tenemos un montón de competencias, un montón de necesidades, de capacidades, pero no hay los recursos. Ahí es el problema, ahí es donde, para usar tus expresiones coloquiales, ahí es donde tuerce la puerca el rabo, los recursos. Contigo. Además, yo quería hacer esta consideración que me parece muy importante a tener en cuenta. Y eso lo he planteado yo cuando hemos discutido el proyecto de acto legislativo. Yo estoy de acuerdo y he compartido totalmente esa iniciativa del proyecto de acto legislativo. Pero yo le añadiría, y se lo he planteado a los ponentes, que además de la importancia que tiene el aumento de los recursos de una manera progresiva, como dije anteriormente, sería muy importante que se hiciera previamente un ejercicio, y es establecer cuáles son aquellas funciones y competencias que le han sido trasladadas a los municipios, departamentos y distritos. ¿Cuáles de esas se justifica que se mantengan en cabeza de los municipios, departamentos y distritos, y cuáles deben revertirse a la nación? Y una vez establecido cuáles son esas funciones y competencias que le han sido trasladadas sin recursos, se
se cuantifique cuáles son los recursos que se requieren para que las entidades territoriales asuman esas funciones y competencias, es decir, nivelar la cancha. Y entonces sí pensar en el incremento gradual de los recursos del Sistema General de Participación. Por acá también tenemos otra manito alzada para Carlos Martínez. Carlos, tienes el micrófono abierto para que puedas hacer tu pregunta. Carlos, ¿me escuchas? Ahí te estoy escuchando. ¿Tú me Súper. escuchas? Sí, señor, ya puedes hacer tu Ok. pregunta. Ok, muy buenas noches al doctor Amílcar, a todos los compañeros y que nos acompañan esta noche. Basado, doctor Amílcar, en su experiencia que estuvo como director ejecutivo de la RAP Caribe durante bastante tiempo y que es el que puede darnos a nosotros de pronto las luces de lo que puede pasar a futuro, yo le hago una pregunta en retrospectiva. ¿Cuáles han sido los factores o las situaciones o los elementos que no han permitido que se establezca realmente esa consolidación regional y que se cumpla con el objetivo de la RAP, que no se dé esa integración y que los 6 departamentos y ahora incluyendo a San Andrés Isla como 7º departamento del área pueda llevar a cabo las tareas que están planteadas como entidad territorial? Y lo segundo, usted en su experiencia, a pesar de haber dejado el cargo y para el doctor Pérez que lo asume ahora, ¿cuáles cree usted que deberían ser los lineamientos estratégicos que debieran plantearse para lograr lo que no se dio durante el tiempo que usted estuvo al frente de RAP Caribe? Bueno, Carlos, te respondo de la manera siguiente. Yo creo que atendiendo además lo que insinuaba Ray sobre el particular de aprovechar este lapso de tiempo que vamos a tener de aquí al 2026, en donde coincido con él, veo muy difícil que se pueda avanzar en la dirección de la concreción de estos planteamientos autonomistas, aprovecharlo para profundizar y ampliar la socialización de la importancia que tiene avanzar en materia de autonomía por la vía de la consolidación de la región administrativa y de planificación, sin perder de vista que nuestra tierra prometida, como lo estableció el Voto Caribe, es la región como entidad territorial. ¿Esto qué significa? Que tenemos que volcarnos hacia los centros educativos, hacia las universidades, hacia los colegios, hacia las escuelas, para permear a la opinión regional sobre la trascendencia de esta tarea en la que nosotros estamos. Que deje de ser, perdóname la expresión, una iniciativa elitista, que se quede en la élite intelectual. Eso hay que bajarlo, a esto hay que meterle pueblo. Tengo esa convicción para que la gente sepa de qué se le está hablando cuando hablamos de región administrativa y de planificación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de región como entidad territorial? Y cómo esto le puede beneficiar en el día a día. ¿Cómo puede contribuir esto a superar su pobreza, su exclusión, encontrar mayores y mejores oportunidades para educarse, para profesionalizarse, digerir este discurso, o mejor dicho, pasar de la retórica para ponerle un anclaje a esta
iniciativa. Y esto tiene que ver con lo que tú planteas en relación a la visión estratégica que, como decía anteriormente, está plasmada en el Plan Estratégico Regional del Caribe. Ahí están los lineamientos, sin decir con esto que ahí está todo. Falta mucho camino por andar. Por eso decía que lo que nosotros dejamos a nuestro paso por la RAP fue la versión preliminar, que además era urgente que contáramos con ella, porque sin ese prerequisito no nos daban el registro en el Ministerio del Interior y la anuencia de planeación nacional que se requiere desde el punto de vista legal y normativo. Pero yo creo que ahí hay suficientes elementos para alimentar la conversación, el diálogo, en el cual se debe incluir no solo a la dirigencia política, sino a la dirigencia social. Y, desde luego, importantísimo, contar con el apoyo, desde luego, de la clase política. Porque es que a ratos me preocupa que con esto ocurre lo mismo que ocurre con la transición energética, que se habla todos los días en los medios. Todos los días el gobierno está hablando de transición energética, pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que hoy por hoy, preocupa a los usuarios de energía de la región Caribe? El problema es la tarifa. Entonces, hay que llegarle a ese usuario que ha estado tan golpeado por las tarifas impagables de la energía y ver cómo la transición energética lo puede sacar de la pobreza energética, de cómo la transición energética se puede traducir en una rebaja de las tarifas, porque ello es posible, pero con una transición energética bien hecha, bien conducida. Y aprovecho aquí para un comercial. Hoy precisamente he tenido la necesidad de pronunciarme porque hoy vence el plazo que le dio el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado al Gobierno Nacional para que provea las vacantes de los expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, para que la CREG sea operativa. Sin CREG, quiero decirlo enfáticamente, sin que funcione la CREG, no veo la menor posibilidad de que podamos tener, perdónenme que me haya salido el tema, pero me parece importante aprovechar el espacio, sin una CREG que funcione y que cuente con los expertos comisionados en propiedad y que sean verdaderos expertos y que tengan una dedicación exclusiva, que no le dediquen a la CREG sus tiempos libres, que es lo que hacen los encargados, no vamos a encontrarle salida a esta encrucijada en la que estamos en materia tarifaria. Bueno, yo creo que nos hemos excedido en el tiempo y pues quiero darle las gracias por la receptividad y por la oportunidad que ustedes me han brindado de compartir estas ideas fuerza, como las llamo yo, a propósito de esta que es una tarea de todos. Nos falta el dominó, Amílcar, porque aquí podemos seguir. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Con tu venia, Jessy, bueno, entendemos lo de tiempo. Las preguntas que quedaron en el chat te las haremos llegar para que tú nos hagas el favor. Y yo se las contesto todas, sí, con el pero mayor gusto. Mira esta última, Amílcar. La hace Alberto Mario Forero Fernández. ¿Cuáles son sus propuestas para bajar el costo oneroso total de las facturas de energía en el departamento del Atlántico y en la región Caribe,
con sus tres componentes como son costo kilovatio, impuesto al alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Bueno, tengo que decir dos cosas. Lo primero es que esas arandelas que le han colgado a las facturas que cobran aseo, que cobran alumbrado público, que cobran electrodomésticos incluso, etcétera, para serle franco, pues no hacen parte de la tarifa. Y el reparo que yo le tendría es que esos conceptos que nada tienen que ver con el servicio de energía que se presta no deberían estar en la factura sin el consentimiento del usuario. Eso es muy importante. Si yo consiento en que a través de la factura de energía yo pago el aseo y con eso me ahorro tener que ir a otro sitio a pagar el aseo porque lo estoy pagando, bueno, vaya y venga. Pero no hay razón para que a mí, sin consultarme y sin mi consentimiento, me cuelguen en la factura de energía otros conceptos. Aclaro eso. Pero de todas maneras, si no lo pagas con la factura de energía, lo tienes que pagar con otra factura. O sea, sacar eso de ahí no quiere decir que eso nos va a rebajar la energía. La tarifa. Para ser claro, porque de todas maneras tú tienes que pagar el aseo, tú tienes que pagar el alumbrado público, etcétera, pero no tienen por qué cargártelo a la factura de energía. Lo segundo, yo soy un convencido de que es factible bajar e incluso pues yo les vuelvo a compartir un documento que yo publiqué en su momento cuando se dieron estas tres cumbres fallidas, la de la Casa de Nariño, luego en Sincelejo y luego en Cartagena. Yo escribí un documento que se lo envío enseguida a compartírselo. Dos documentos. Uno que lo titulé de las protestas a las propuestas. Ahí está una serie de propuestas puntuales de cómo se puede aliviar el tema de las tarifas. Y luego otro que publiqué que lo titulé Propuestas sin respuestas. Se los voy a compartir. Pero simplemente les quiero, para concluir, dejarle esta aseveración. Miren, es una ironía, por decirlo menos, que la región Caribe, que tiene el mayor potencial de generación de energías renovables, sea la región del país que pague las tarifas más onerosas. Y digo esto porque es una contradicción, porque es que las energías renovables hoy en día son menos costosas que la generación hídrica y la generación térmica. Pero ¿qué ha sucedido? Por distintas circunstancias no han entrado los parques eólicos de La Guajira. Si hoy nosotros contáramos con esa generación de energía eólica, indudablemente que eso se debería traducir en una baja en las tarifas. Si eso no ocurre, perdimos el año. Cuando impulsamos la ley 1715 desde el Ministerio de Minas y Energía, que me correspondió a mí, luego de que el senador José David Name presentara la iniciativa y la sacamos adelante, la principal promesa de esa ley era dar la posibilidad de que desarrollaran estas fuentes alternativas que le dan más seguridad, más firmeza, más confiabilidad a la prestación del servicio, pero sobre todo beneficia a los usuarios con más bajas tarifas de energía. Y en ese sentido, pues yo sí creo que sería una gran contribución que se removieran todos estos obstáculos que han impedido
que se avance en la ejecución de esos proyectos. Estamos hablando de 2.400 megavatios. Eso equivale al proyecto de Hidroituango, que es de 2.400, pero que hoy están en 1.200 operativos. De ese tamaño es la capacidad que podemos nosotros tener instalada en la región Caribe en una energía más barata. Muchas gracias. Bueno, voy yo, Jesse. Amílcar, en estos días hemos venido intercambiando muchas ideas, así como conceptos, frente a, bueno, todo lo que ha sucedido, lo que históricamente hemos venido conociendo, toda la trazabilidad de cómo se ha venido construyendo esa anhelada región Caribe, hasta lo que tenemos en el día de hoy. Vamos en la RAP. Tenemos un compromiso de este ejercicio académico de también generar aportes al ajuste del PER y otros compromisos que han venido saliendo y que muy pronto serán publicados, y quiero manifestarte pues que este ejercicio de participación académica que estamos construyendo tiene una finalidad, y es que cuando todo este motor, si bien el término puede acuñarse, cuando este motor para la construcción de la región Caribe Marco, ¿nos escuchas? Creo que se le fue la señal. Por acá teníamos una pregunta de Roque, si esta clase iba a quedar grabada, y a través del canal de YouTube de Colombia Líder están subidas todas las sesiones que hemos tenido hasta el día de ayer. Hoy lo que hacemos es exportar la grabación, la editan y va a estar subida mañana a las horas de la mañana para todas las personas que quieran volver a revivir la clase y cada una de las preguntas. Las preguntas que quedaron sin responder se las vamos a enviar al doctor Amílcar para que él en su tiempo libre nos regale, por favor, unas respuestas cortas para podérselas hacer llegar a ustedes a través del grupo de WhatsApp que tenemos del Les diplomado. le acabo de mandar ¿aló? Te escucho, sí, señor. ¿Aló? Te escuchamos. Sí, le acabo de mandar los dos textos a Marco Tulio. Sí, por acá tengo de las protestas a las propuestas y tengo, o sea, ese fue el que le enviaste. Automáticamente lo vamos a Sí. descargar y lo vamos a enviar al chat de WhatsApp que tenemos con el grupo. Están de las propuestas de las protestas a las propuestas y propuestas Propuestas sin respuesta. Sí, señor, ya las tenemos acá en el grupo, se las acabo de compartir para que por favor lo descarguen y lo puedan consultar. regresé para cerrar. Entonces, Amílcar, lo que te estaba manifestando es que estas capacitaciones tienen un objetivo, es que cuando necesitemos entrar nuevamente en ese momento de la constitución de la red, y si se va a hacer a través de un referéndum, pues todos los ciudadanos ojalá podamos tener todos en su mayoría los suficientes argumentos como para dar el respaldo inequívoco a la construcción del Estado autonómico. Bueno, yo lo denomino del Estado-región. Y una petición que seguramente vamos a hacerle al presidente de la RAP y al director de la RAP, y tú lo citabas al final de tu intervención, es que si el conocimiento no está en las bases, va a ser difícil que podamos seguir avanzando. Ojalá podamos llegar al momento en que los proyectos educativos e institucionales de departamentos y de los distritos que hay en el Caribe y de los municipios, si no se incluye una cátedra que contemple esta información y no sea adquirida desde la primera infancia en adelante, la lucha va a seguir siendo difícil. Entonces necesitamos un compromiso de nuestros propios gobernadores, de nuestros propios diputados a asamblea y de nuestros propios concejales, para que a través de los actos administrativos competentes vayan
incluyendo en los proyectos educativos territoriales todos los insumos que le permitan al ciudadano estar más de cerca a la construcción de región. Y por último, no puedo dejar de que parta Amílcar sin un reconocimiento, gracias a su empuje, a su tesón. Finalmente, el cuadro de nieto de nuestro presidente, de nuestro primer presidente afro, fue incluido en la sala de los gobelinos de la Casa de Nariño. Todo el tiempo que pasó hasta el gobierno del presidente Santos, y Nieto fue invisible, y nadie sabía de la existencia de Nieto. Creo que ni siquiera tampoco nosotros en el Caribe lo teníamos como referente. Y bueno, ahí se reivindica un poco la lucha por la justa equidad social, ¿verdad? Por la identidad. Ese es nuestro referente histórico. Hay muchos más, y de esa se trata la apuesta, de que podamos seguir posesionando, bien sea para la historia o para el futuro, muchos perfiles profesionales de la costa Caribe, que sí que tenemos bastantes, que puedan ser reconocidos en su empuje y en su ardua lucha por la construcción de país, por la transformación de país y por la consecución de región. Con esto quiero cerrar. Hay un tema muy delicado. Anoche lo veíamos, Amílcar, ya para la salida. San Andrés. Sí. ¿Qué vamos a hacer por San Andrés? Nos acordamos de San Andrés para la época de turismo, y cuando pasa una tormenta fuerte, un medio huracán por allá, ahí tenemos a San Andrés en el radar. El resto del tiempo se invisibiliza San Andrés. Ya se quedó sin transporte aéreo de bajo costo, que era lo que mantenía vivo el turismo, y poco a poco se está quedando en el olvido. No tanto territorialmente están más cerca de Nicaragua, es que en el corazón del país también está muy alejado San Andrés. Necesitamos implementar unas acciones inmediatas para cobijar a nuestra población sanandresana y reivindicarle sus derechos. Pero eso solo va a depender de cómo lo hagamos nosotros. Ya vemos, ahí vi una pregunta también, o sea, es que el centralismo, mientras el centralismo no tenga un contrapeso ideológico como movimiento social en la región, el centralismo va a perdurar. Mientras nuestros congresistas, Mira, nuestros representantes sigan apegados a un partido político que atiende los intereses del centralismo, la balanza no se va a equilibrar. Marco Tulio, para cerrar, quiero compartir con ustedes esta frase. Este país es tan centralista, pero tan centralista, que mientras no llueva en Bogotá, no se reconoce que hay invierno en el país, Jessica. Tanto es así que en la región Caribe, desde septiembre del año pasado, estamos con racionamiento de energía, dicho a través de un comunicado por la empresa XM, que es la que opera y administra el sistema interconectado nacional, debido a que las redes de transmisión del interior del país a nuestra región, por atraso en los proyectos de fortalecimiento y de ampliación de la capacidad, no está en condiciones de transportar toda la energía que se consume en la región. Y por eso, dice XM, hay una demanda no atendida, que es el término eufemístico para no decir que nos están racionando la energía. Si eso ocurriera en Bogotá, que está próxima a que ocurra lo mismo, esa sería noticia de primera plana en todos los medios. Pero como eso es allá en la región Caribe, Entonces no pasa nada. Sí, igual ya lo estamos viendo en Bogotá con los razonamientos de agua. Y en otra región del país ya pasaba y no decían nada hasta que ocurrió en la capital. Y lo que el señor Amílcar nos cuenta hoy es muy cierto. pero Amílcar, por muchas acá sí es gracias, muy... Jessica, por tu No, colaboración a ti. y mando. A ti, qué gusto tenerte con nosotros en este espacio tan maravilloso del diplomado. Esperamos volverte a tener. Desde Colombia Líder te enviamos un abrazo gigante y toda nuestra admiración para ti y para todo lo que has hecho
con la RAP Caribe y con el país de acá, Colombia Líder, pues también tenemos la misión de fortalecer la democracia a través de la academia y estos son los espacios maravillosos que nosotros hacemos para aportarle un granito de arena a todas las personas que quieren adquirir conocimiento en todo este tema de la asociatividad. Entonces, que pasen muy buena noche, nos vemos en Muchas una gracias, próxima Amílcar, un oportunidad. abrazo. Muchísimas Gracias, gracias. Jessy. Feliz noche para todos. Hasta luego, que estén muy bien.